Vamos a hacer el análisis en DC. Entonces, y después el análisis en AC. Comenzamos hallando la corriente de base. Para hallar la corriente de base, utilizamos la siguiente fórmula: VCC menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base más beta más 1 multiplicado por la resistencia del emisor. Entonces reemplazamos. VCC es 12 voltios menos el voltaje base emisor. Voltaje base emisor es 0.7 voltios. Entonces 0.7 voltios sobre la resistencia de base, que es 430 kiloohmios, más beta más 1, pues es el beta es 50, sumándole 1 queda 51. Cerramos paréntesis y multiplicamos por la resistencia del emisor, que es 1 kiloohmio. Hacemos eso en la calculadora y nos da que la corriente base es 23,49 microamperios. La corriente de base es 23,49 microamperios. Ahora vamos a hallar la corriente que baja por la resistencia de colector. Entonces la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual a beta multiplicado por la corriente de base. Entonces beta es 50, que es el que está acá, multiplicado por la corriente de base, que nos dio 23,49 microamperios. Entonces la corriente de colector nos da 1,1745 mili. Y la corriente en el emisor la podemos hallar con el beta más 1 multiplicado por la corriente de base. Entonces beta más 1 pues es 51 multiplicado por la corriente de base, que es 23,49 microamperios. Entonces la corriente en el emisor nos da 1,1980 miliamperios. Ahora vamos a hallar el voltaje colector emisor, pero pues para ello necesitamos primero hacer un LVK por este lado. Entonces comenzamos menos VCC más, nos encontramos ahora con esta resistencia, que es la resistencia en el colector. Entonces el voltaje en la resistencia del colector más ahora el voltaje colector emisor, más el voltaje en la resistencia del emisor, voltaje en el emisor, y eso es igual a 0. Ahora menos VCC y pues el voltaje en la resistencia del colector
lo hallamos pues con la corriente colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor, más para hallar el voltaje en el emisor pues necesitamos de la corriente en el emisor, que esa es la corriente que baja acá, que es la corriente en el emisor, multiplicado por la resistencia en el emisor, lo igualamos a 0. Ahora vamos a despejar voltaje colector emisor, que es la que queremos hallar, el objetivo, el voltaje que hay acá. Entonces voltaje colector emisor es igual a VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector menos la corriente del emisor por la resistencia en el emisor. Ahora vamos a sustituir, entonces VCC es igual a 12 voltios menos la corriente de colector nos dio 1.1745 miliamperios multiplicado por la resistencia en el colector, que es 2 kilo ohmios menos, vamos a seguir acá para no hacerlo tan extenso hacia la derecha. Entonces seguimos con corriente en el emisor, que nos dio 1.1980 miliamperios multiplicado por la resistencia en el emisor, que es 1 kilo ohmio. Perfecto, entonces el voltaje colector emisor es 8,453 voltios. Ese es el voltaje de colector emisor. Ahora vamos a hallar el voltaje en el colector. Para hallar el voltaje en el colector utilizamos la fórmula que es VCC menos corriente en el colector por resistencia en el colector. Ahora sustituimos, VCC es 12 voltios menos la corriente de colector, que es 1,1745 miliamperios. Ahora multiplicamos RC, que es 2 kilo ohmios. Entonces el voltaje en el colector es 9,65 voltios. Ahora el voltaje en el emisor, y para hallar el voltaje en el emisor pues utilizamos corriente en el emisor por resistencia en el emisor. Entonces corriente en el emisor es 1,1980 miliamperios multiplicado por RE, que es 1 kilo ohmio. Nos dio un voltaje en el emisor de 198 voltios. Entonces el voltaje en el emisor es de 1.198 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje de base, pero pues para hallar el voltaje de base primero colocamos el voltaje de base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor. Entonces despejamos el voltaje de base. Entonces voltaje de base es igual a voltaje de base emisor más el voltaje del emisor. Entonces voltaje de base es igual a 0.7 voltios
más el voltaje del emisor es 1.198 voltios. Entonces el voltaje de base es igual a 1 voltio 898. Ese es el voltaje de base, o sea, el voltaje acá. Y acá hagamos algo pequeñito, que vamos a hallar el voltaje base colector, que se debe hallar el voltaje de base menos el voltaje de colector. Entonces el voltaje base es 1.898 voltios menos el voltaje colector es 9.65 voltios. Entonces el voltaje base colector es menos 7.752 voltios. Sabemos que el voltaje base emisor dio positivo y el voltaje base colector dio negativo. Entonces el voltaje base emisor dio positivo, entonces está en directa, y el voltaje base colector, o sea, de acá a acá, dio negativo, entonces está en inversa. ¿Y esto para qué nos sirve o qué podemos concluir? Podemos concluir que este amplificador está en zona activa. ¿Y qué es eso de zona activa? Entonces el transistor está amplificando. Ya hicimos el análisis en DC, ahora lo vamos a hacer por AC, o sea, utilizando el condensador. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar RE, que es 26 milivoltios. El 26 milivoltios va porque va. Para hallar RE es necesario colocar el 26 milivoltios. Abajo colocamos la corriente en el emisor y pues ahora sustituimos. Entonces la corriente en el emisor nos dio 1.1980 miliamperios y nos dio 21,70 ohmios. Ahora vamos a hallar la impedancia de salida. La impedancia de salida es igual a RC. Entonces RC es 2 kilo ohmios. Entonces la impedancia de salida es 2 kilo ohmios. Ahora la impedancia de entrada. Para hallar la impedancia de entrada, entonces hacemos el paralelo de la resistencia de base con el beta por RE. Ahora vamos a sustituir, entonces hacemos el paralelo. La resistencia de base es 430 kilo ohmios y beta es 50 por RE, que es 21,70 ohmios. Hacemos eso en la calculadora y el resultado es 1,08 kilo ohmios. Tenemos la impedancia de entrada.
Ahora vamos a hacer la ganancia de voltaje natural. Y esta fórmula puede variar, depende del circuito. Depende si existe o no existe el condensador. En este caso existe el condensador. Listo, entonces por ahora colocamos, siempre va a estar el menos la resistencia en el colector sobre, colocamos ahora RE acá. Queda así, queda de esta manera. ¿Por qué? Aquí divinamente podríamos colocar más la resistencia en el emisor, pero como existe ese condensador, lo que hace el condensador es eliminar o borrar esta resistencia, o sea, no quedaría nada, ni el condensador ni la resistencia. Por lo tanto, la fórmula queda así. Si no existiera este condensador, entonces pues la resistencia existiera, y si existe esa resistencia, pues acá colocábamos más la resistencia en el emisor. Pero bueno, en este caso existe el condensador, entonces la resistencia se elimina y la fórmula queda así. Entonces ganancia de voltaje natural es igual a menos RC, que es 2 kilo ohmios, sobre RE, que es 21,70 ohmios. Entonces el resultado es menos 92,16. Ahora vamos a colocar el siguiente esquema. Colocamos la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje natural. No podemos hacer más ganancias de voltajes. ¿Por qué? Porque no existe una resistencia RS, que es la resistencia de la señal, y no existe la resistencia aquí, que es RL. Entonces no podemos hacer las otras ganancias de voltajes, solo la ganancia de voltaje natural. Entonces acá está la entrada al transistor y la salida. Entonces la ganancia de voltaje nos dio 1,08 kilo ohmios, la ganancia de entrada 1,08 kilo ohmios, la ganancia de salida nos dio 2 kilo ohmios y la ganancia de voltaje natural nos dio menos 92,16. Listo. Ahora vamos a imaginarnos que no existe ese. Entonces con esto vamos a colocarle esta cosita como para que el condensador no se vea. Entonces listo, ya no se ve el condensador. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero sin ese condensador. Nos da esos mismos resultados, esto mismo, pues porque esto lo hicimos con el análisis en DC. Ahora aquí podría cambiar un poco. En el RE no cambia. En la impedancia de salida tampoco cambia, porque la impedancia de salida es RC y RC es 2 kilo ohmios. No le hicimos nada. En la impedancia de entrada también, porque no se utiliza resistencia en el emisor. Pero acá sí cambia en la ganancia natural. ¿Cómo cambia? Ya lo veremos. Entonces vamos a colocar que la ganancia de voltaje natural es igual a menos
RC sobre RE más la resistencia en el emisor. En este caso, la resistencia en el emisor la colocamos acá. ¿Por qué? Porque la resistencia existe. ¿Por qué existe? Porque ya no está ese condensador, el condensador ya no está, por lo tanto no va a eliminar a la resistencia en el emisor. Listo, entonces colocamos la resistencia en el emisor y ahora vamos a sustituir. Listo, entonces menos RC, que es 2 kilo ohmios, sobre RE, que es 21,70 ohmios, más la resistencia en el emisor, que es 1 kilo ohmio. Esto lo vamos a hacer en la calculadora y el resultado es menos 1,95. Perfecto. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que con el condensador, este condensador se llama C sub S, o sea que con ese condensador la ganancia es grande, mire, menos 92,16, pero si le quitamos el condensador, la ganancia es de menos 1,95, o sea, la ganancia bajó muchísimo, bajó bastante. Entonces es súper necesario tener el condensador C sub S para tener una ganancia de voltaje grande o mayor.